Casi se le podría dar el rango de científico al que se inventó que los buenos días son parte de la formalidad de arrancar, porque uno se pone como en ese espíritu justamente de bendecido y de bendecir. Así que así arrancamos nosotros. Buenos días y gracias por arrancar en este día también haciéndonos familia con Enfoque Matinal. Pablo Macchini. Buenas y santas las de Dios en este día que es miércoles, ya es 3 de octubre, llegaron los Red. Y es increíble cómo va la agenda noticiosa, sobre todo la internacional. Hoy hay una bomba del New York Times que nada más y nada menos que denuncia que el presidente Trump construyó parte de su fortuna a través del fraude fiscal. Eso está en el New York Times, ya muchos diarios lo han reproducido, por eso tiene un cocorícamo terrible, porque ustedes saben que en la sociedad norteamericana solo hay dos cosas seguras: morirse y pagar impuestos. Entonces, que el jefe del Estado ande por ahí, vamos a ver en base a qué hace estas afirmaciones y llega a esas conclusiones, pues las investigaciones que ha hecho el New York Times. Pero decir también que llama la atención cómo los transportistas siguen subiendo los pasajes. Si ustedes ven al Intran o al señor gobierno, me lo saluda, porque la nueva ley de tránsito dice quién decide cómo, cuánto y de qué manera se suben los pasajes que afectan a los más pobres. No olviden que a las 2 de la tarde se reinicia la audiencia preliminar sobre el caso Odebrecht, y si quieren más tenemos un invitado de excepción, porque ¿quién más adecuado que el director general de presupuesto para sentarse con nosotros a hablar del bendito presupuesto, del proyecto de ley general de presupuesto? Pues de eso se trata. Luis Reyes va a estar con nosotros. Así andan las cosas, don Nelson Rodríguez. Buenos días a todos y todas. Como es costumbre, el señor Macchini comenzó internacional por allá, con Estados Unidos. Yo creo que eso del New York Times es parte de la guerra. Hay una guerra declarada en 35 días, un mes y una semana. Son las elecciones congresionales en Estados Unidos y se está jugando con fuerza. Yo creo que la prensa norteamericana también está jugando su papel, pero Trump, él siempre mete su gol. Recuérdense que ayer se anunció el nuevo tratado de libre comercio con México y con Canadá, que todo el mundo ha convenido que Estados Unidos es el más ganancioso, no solamente los productores lácteos, las exportaciones de vehículos y las piezas para vehículos también, que va a ser un tratado revisado cada 6 meses, es decir, que no estará sujeto, no estará amarrado por año. Lo ha celebrado México en parte y lo ha celebrado también Canadá. Entonces, menciono ese tratado porque desesperadamente Donald Trump lo buscaba, como desesperadamente está buscando que casi inmediatamente se resuelva el problema del juez del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque las elecciones, reitero, son en 35 días y podía cambiar la composición del Congreso. Entonces, un gol para el New York Times con un tema delicadísimo, y un gol para Donald Trump en el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá. El juego amaneció hoy 1-1. Lo bueno es que, fíjate, New York Times hace una investigación. No fue que vino y dijo que 2 más 2 son 5. Sino hay una investigación periodística y atención el Ministerio Público, la justicia norteamericana, que vea la validez de todo esto. Pero me encanta que esta guerra se haga en base a eso, a una investigación periodística una investigación de meses, pero que salió a 35 días de las elecciones. Ajá. O sea, yo no la veo mansa, porque la prensa norteamericana, bueno, los grandes poderes, excepto Fox News, están de frente día a día con Donald Trump, y él le tira y ellos le tiran. Nelson, frase vieja de Francisco Umbral: los dossiers no caen del cielo. Lo importante es si esa investigación es válida o no. Ahora, el momentum, por supuesto, en estas cosas hay diosidades, aquí no hay casualidades, diablosidades y diosidades, no hay casualidad. Bueno, hablando de Dios, terminen con eso. No, porque él habló de Dios y el diablo. Yo tenía un temita ahí, no sé si tú lo tienes también. Eso lo breve, comentar así, una línea. Qué deliciosa es esa práctica periodística en donde se permiten esas libertades, que hay razones, vamos a decir, te llegan los documentos, los investigas, los depuraste, son ciertos, se entabla una investigación, pues sí. Y de ahí entonces el medio confirma la veracidad, hace su levantamiento, su cruce de números, pero se permiten esas libertades de dar los números, de desnudar al fantasma, de presentar los megacasos. Eso sabe delicioso el periodismo.
De eso se trata. Mire, comenzando, yo quiero comenzar, sean mis primeras palabras para una autocrítica, porque hubo un error metodológico en mi comentario de ayer y gracias al amigo dirigente, altísimo dirigente político de oposición que me llamó y me hizo la aclaración. Usted sabe que en las encuestas, generalmente, la metodología más tradicionalmente utilizada se hace de la siguiente forma. O sea, le preguntan, ¿usted es de qué partido? ¿Por cuál partido usted simpatiza? Bueno, yo simpatizo por el PRM. Bueno, ¿a quién a usted le gustaría para presidente de la República? ¿A quién le gustaría a usted, por ejemplo, que fuera el próximo presidente de la República? Pero ya yo lo ubiqué a usted en el PRM. Entonces, ahí usted podría decir, no sé, no quiero responder. Entonces, ahí ya el partido de ninguno sí correspondería, por ejemplo, en el caso del PRM, al 45,3. Pero, ¿qué ocurrió en la metodología, que es válida también, de la reciente encuesta Gallup? Que la pregunta se le hizo sin ubicar primero la preferencia del elector. Se le preguntó, ¿quién le gustaría a usted que fuera próximo presidente de la República? Y la gente respondió. Entonces ahí entran los porcentajes que yo le coloqué a los Nini, que no sé y no respondo. ¿Qué ocurre? Bueno, que ahí no hay no es del todo correcto, porque yo digo que, bueno, si yo soy del PRM, inmediatamente pues digo Luis Abinader, perfecto. Y del PLD, señor PRMista, no, yo no sé, porque eso no es mi partido. Por eso, y gracias por la aclaración, si ustedes se fijan, mientras más débil electoralmente es el partido, los Nini, no sé, no respondo, son más altos. En el PRD 76, Reformista 68, PRM 45,3, PLD 40,3. Lo que no quiere decir que el problema del partido de ninguno no se mantenga, pero no a los niveles que yo, a la conclusión que yo llegué, porque hice la lectura a partir de una metodología diferente y para ser honesto, intelectual y periodísticamente quería hacerme yo mismo esa crítica. Pero miren, algo está cambiando y qué bueno. A mí me ha gustado mucho que el Papa Francisco sea eso, el Papa, porque a partir del Papa Francisco, ¿cuántas cosas han ocurrido en la Iglesia Católica? Esto de los sacerdotes acusados de violación y todas estas cosas terribles, insisto que son como las cucarachas, que cuando usted ve una en el medio de la sala es que hay 8 o 20 escondidas en la casa. Entonces, el problema del acoso sexual, del abuso sexual de menores o mayores de parte de los curas estaba el problema estaba ahí. Lo que pasa es que antes la Iglesia Católica lo que hacía era que le aplicaba a los sacerdotes acusados por el rumor público o por una madre que iba llorando a donde el cardenal o el arzobispo, le aplicaba las leyes canónicas, es decir, el derecho canónico, el derecho, las leyes de la Santa Iglesia Católica. Ahora no. Algo está cambiando y yo quiero saludarlo, porque en el caso del sacerdote de la parroquia de Sabana Grande de Boyá, confesor, le voy a José decir... Altagracia Rosario. José Altagracia Rosario, gracias. En ese caso no fue una investigación, fue la propia Iglesia Católica la que informó a los familiares y sobre todo le pidió al Ministerio Público que actuara. Y eso es un paso... porque los mayores sabemos lo que era eso del abuso sexual de los curas supuestos y las denuncias de abuso sexual en los 60, 70, 80. Una cosa terrible, porque en más de una ocasión uno fue testigo de que a señores muy sindicados, muy ubicados, muy denunciados, lo más que se hacía era que lo enviaban a un retiro a Puerto Rico o a otros lugares. Entonces yo quería feliz hacerle ese reconocimiento al Papa Francisco, porque es a partir de la llegada del Papa Francisco que todo comienza a cambiar en ese tema en la República Dominicana. Recuerden la actitud de la Iglesia Católica sobre el caso Wesolowski. Todavía los curas que salieron a decirle 4 cosas a los periodistas que habían hecho la denuncia no se han parado ante los medios de comunicación a pedirle perdón, porque hasta que el Papa no bajó la línea de hacer eso que acabo de decir, pues aquí lo de Wesolowski se estaba en lo mismo de siempre.
en una tapadera fea, anticristiana, poco seria. Entonces, algo está cambiando en la Iglesia Católica y yo quería saludarlo porque me parece sumamente correcto. Y cuando decimos que algo está cambiando, Pablo, hay que reconocerlo y sindicar, atribuyendo responsabilidades a quien toca, porque no todo está cambiando. Y tal vez lo que se ha quedado en su mismo sitio es lo que debió haberse movido hace rato. Por ejemplo, nosotros tenemos la información de que la familia de la niña en cuestión, en este caso en Monte Plata, retiró la querella, algo que ha sido confirmado, se desinteresó. Bueno, la denuncia en este caso, no la querella. La denuncia se desinteresó. Otro manejo que también se ha visto muchísimas veces. Y uno entonces siente la gran preocupación en un momento en que hablamos de incestos, hablamos de violaciones a niños, de cómo la sociedad está pensando, cómo este delito sigue siendo asumido por las familias. Y de hecho hemos querido hacer también un ejercicio de ver cuáles son los casos que continúan abiertos en la justicia dominicana y que envuelven a sacerdotes, porque aunque la Iglesia Católica, y que lo hable esa responsabilidad, ha cooperado, de hecho este año han creado una unidad para denunciar e investigar los casos que llegan ahí, lo que es algo que colabora en un tema que la Iglesia sabe, ha tenido pendiente por muchos años, con qué alta estirpe lo ha hecho, crear una unidad de investigación para ellos mismos proveer a las autoridades lo que consideran es propicio, una investigación, repito, pero ¿y si esto cuando llega a la justicia se incuba? ¿Qué hacemos? Entonces ya hay un problema de la justicia dominicana. Exacto. O sea, el comentario viene a una Iglesia Católica que, insisto, aunque estas no habían concluido las investigaciones, el arzobispo de Santo Domingo dispuso la suspensión cautelar del sacerdote. Sí, yo misma hice el apoyo que querían. El mismo 15 de mayo se decidió comunicar el caso a los padres de la menor. Y dice más, con los fines de que se procediera con todas y cada una de las medidas pertinentes, se informó de la situación de la Procuraduría General, a la Procuraduría. Eso era impensable en 1970. Sí, pero ya ahora yo no estoy hablando de la Iglesia Católica, yo estoy hablando de los roles que cada uno de la justicia, va asumiendo y que necesitan ser enfocados en una sociedad en la que estamos hablando tanto del delito sexual y en el que queremos que eso pase a otro nivel, porque recuerden que muchos de los delitos sexuales, tal como Pablo apunta, que antes pasaban pero que simplemente no eran tomados en serio, hoy ya la legislación le da otro tenor. Una estructura penal que protege al menor y que hace que eso que antes era un simple incesto y que se escondía en el seno de la familia ahora sea presentado como el más asqueroso trastorno social. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos también que las familias sean conscientes de cuál es su rol en este trabajo social que tanto nos desafía, porque ha crecido. Y ha crecido el tema no de los curas, el tema del delito sexual. Ha crecido la manifestación, el trastorno conductual. Y de ahí entonces, a cuál es el rol de la familia y cuál es el rol de la justicia, nosotros tenemos que también apuntar a eso. Más cuando revisamos los casos en justicia, pocos progresos se han visto, porque muchos terminan en un manejo tan burdo que, a final de cuentas, es un regalo de impunidad. Por ejemplo, tenemos el caso, ya está el pendiente de la investigación en Monte Plata, que nosotros tenemos que dar el beneficio de que sea la justicia que establezca la condena y la culpabilidad, ¿verdad? La culpabilidad. Pero está el caso de Elvin Taveras Durán, que es el acusado de la muerte de Fernelly Carrión. ¿Recuerdan ese caso? Que justamente aquí en Santo Domingo fue tan escandaloso. Todavía un pendiente de la justicia. Ahí no podemos decir que la familia no cooperó y que no lo está haciendo la justicia, pero citarlo como un caso abierto. Está el sacerdote de La Vega, Miguel Florizán Ulloa. Este sacerdote tiene un particular muy especial porque el delito ocurrió hace un tiempo ya. Bueno, mucha información ahí, vamos a ver cómo la podemos digerir, pero de manera rápida. El caso de La Vega ha sido hace justamente una semana indicado por los familiares de ese joven como que necesita ser más transparente porque la justicia, de hecho, ni siquiera lo detuvo. A él se le dio una garantía económica y aunque hay un fardo de pruebas importante, ellos consideran que no ha sido en la justicia tomado con la misma seriedad. Y no es tan raro eso, no es tan raro, porque recuerden el caso del padre Johnny en Constanza, en donde toda una estructura en la ciudad protegió y el Ministerio Público, que tenía unas relaciones especiales
confidenciales con ese párroco muy influyente ahí, a final de cuentas terminó archivándolo. Y 5 mujeres acusándolo con expedientes, con acusaciones, con fundamentos. Eso no fue para ningún lado. Y también tenemos el pendiente del padre Alberto Gil de Juncalito, que todavía está en una especie de limbo en la justicia dominicana. Yo pienso que hay que seguir reclamando a la justicia que coopere para que no se hable de impunidad en ningún caso, porque los delitos sexuales cada vez, en la medida en que les hacemos espejo, se van convirtiendo en una lección que marca pautas para que no continúe. Bien, yo quiero meterme en el tema comenzando por una aclaración, y es que se cometió una injusticia con el párroco de la iglesia de Sabana Grande de Boyá, o sea, Confesor Reyes. Sí, porque han puesto una fotografía equivocada. Sí, entonces creo que el periódico Hoy dijo que de ese cura era que se estaban hablando, pero no, se trata de otro cura de la parroquia de la Candelaria del municipio de Sabana Grande de Boyá. Entonces, el sacerdote Confesor Reyes ha estado aclarando, señores, no soy yo. Esos son unos perdón, riesgos. Nelson, los muchachos en el máster nos preguntan si nosotros pusimos una foto equivocada. Nos estamos refiriendo a que otros medios utilizaron una foto equivocada. La que hemos puesto aquí es correcta. Sí, el máster está por el libro, el máster. Sí, fue el periódico Hoy que se equivocó. Ese es el muchacho acusado. Ese es el acusado de ahora, de la parroquia La Candelaria. Entonces, no es a nosotros que nos corresponde hacer la aclaración, pero me tomo la palabra para defender a Confesor Reyes, el sacerdote, porque él está sumamente preocupado, porque está bailoteando. Y usted sabe que la primera versión es la que se coge y la que se hace popular. Entonces, otra cosa más. A propósito de lo que decía el señor McKinney, de los cambios en la iglesia, yo creo que sí. Incluso, a partir de este caso, yo me enteré que la iglesia tiene una comisión de protección al menor. No, yo no sabía, me acabo de desayunar, como dice, para dar seguimiento no solamente a este tipo de casos, sino para establecer políticas de protección al menor, un ser indefenso, muy voluble de la mente. Entonces yo creo que es un paso de avance. Como es un paso de avance que el arzobispado sea que haya tomado, el arzobispado de Santo Domingo, la palabra en este caso. Se puede prestar a confusión. Me explico, el 15 de mayo pasado, una comisión del arzobispado se reunió en Monteplata con los padres de la niña abusada y le dijo, nosotros estamos al tanto de esta situación, hemos suspendido al sacerdote, ustedes pueden hacer lo que crean más conveniente o pertinente con la información. Digo que se puede prestar a confusión porque ya de una vez dice gente, no, eso era la iglesia tratando de persuadir a los padres que dejaran las cosas de ese tamaño, pero yo lo cojo por el lado positivo. La iglesia hizo su investigación, suspendió al sacerdote, se reunió con los padres de la niña y apoderó al procurador de Monteplata, que ha dicho, señor apellido Silva, que va a proceder hoy en consecuencia. Entonces, esos son cambios cualitativos. Lo que ocurra, si el caso llega a ventilarse en la justicia, ya son otras 500. Pero el hecho concreto es que ojalá que la iglesia proceda siempre de esa manera. Aunque la situación por tan común, por tan frecuente, ya se muestra bastante preocupante. El sacerdote, y más de una comunidad pequeña, es la persona que se adora, es el referente, es a la que se le tiene confianza. Y si ustedes ven los testimonios de este sector en Monteplata, todo el mundo está sorprendido. Jamás pensaron que el cura iba a ser capaz de esta cosa. Entonces, ahí va un mensaje también para los padres de los niños, pero también a los sacerdotes y a los padres de la iglesia. Yo recojo y termino con un versículo, Juan 5:21, que dice, queridos hijos, apártense de los ídolos, porque este cura abusador era un ídolo en la comunidad y nadie pensó que eso iba a ocurrir. Pero esa es la magnitud de la gravedad del problema. Cuando se baja línea para que las iglesias en los diferentes países creen departamentos para ocuparse de esto, te da a ti la magnitud de la gravedad del asunto. Pero yo insisto, esto era impensable en los años 70. Esto es como en los mismos 70, aquello de cualquier cuestionamiento a las Fuerzas Armadas, se respondía con, no, eso es un atentado a la seguridad del Estado, eso no se puede comentar. Recuérdenlo, los mayorcitos,
No, eso era un atentado. Con esto pasaba igual. Lo más que se decía, y se dijo más de una vez, era una campaña en contra de la Santa Iglesia Católica. Gracias a Dios, pero sobre todo al Papa, que es el que está en eso, pues resulta que hay un cambio de actitud. Sobre todo esto de la misma Iglesia, decirle a la ley de los hombres, que representa la Procuraduría, que haga su trabajo. Hace 20 años y menos de 20 años, lo que se hacía era que, repito, se aplicaba el código canónico, o sea, las leyes de la Iglesia. Estamos avanzando y creo que lo de la Iglesia no podía ser diferente, porque la verdad es que la situación, esto ha sido una verdadera peste en todo el mundo occidental. Terrible, terrible. Señores, hay frases que si la gente las ve, podrían convertirse prácticamente en referencia. Algo que te dice un funcionario y se convierte en la frase del día porque cae en un colmo o simplemente en algo burdo. A veces hasta porque nos da risa. Si en un momento en que estamos discutiendo muchas protestas, porque los transportistas, la gente común considera que estamos en un momento en que el bolsillo se rompió, hay un hueco ahí en el bolsillo, se convirtió como en un barril sin fondo por los combustibles. Entonces usted le pregunta a un ministro de la calidad del ministro de Economía, y la ley de hidrocarburos, ¿cómo anda ese asunto? ¿Lo podemos revisar? Porque hace varios años que en este país estamos haciendo observación del tema ley de hidrocarburos y los entendidos nos han dicho, eso hay que revisarlo, por ahí hay como un maco. Entonces, el ministro de Economía respondió esto. ¿Lo tienen, chicos? Yo hasta lo quise escribir para ustedes para ver si nos ilustra algo, porque definitivamente es un asunto... ok. Vamos a esperarlo, En resumidas cuentas, el ministro de Economía entendió que, y así lo dijo de una manera pública, no revisemos eso ahora, que por ahí se está financiando el Estado y no podemos tocar una fuente de ingresos de esta naturaleza en un momento en que se podría desestabilizar el asunto. El presupuesto necesita lo que le está dando de beneficio la ley de hidrocarburos. Y eso no lo dijo cualquier gente, eso lo dijo el ministro de Economía. Dígale usted a la gente lo que dicen. ¿La tienes? Ok, mírenlo ahí. Hasta que se tengan alternativas claras de financiamiento fiscal, es mejor no tocar esa fuente de ingresos. Sí, Isidoro Santana. Sí, no tocar la ley de hidrocarburos. Y dígame, ¿qué es lo que dicen de él cuando va a dar una entrevista? ¿Usted qué sabe ahora mismo? Porque lo he escuchado en diferentes círculos. No, yo creo que a Isidoro le entraron unos vientos ahí, que se olvidó que es un funcionario y olvidó algo capital. El ministro de la Presidencia, nada más y nada menos que Gustavo Montalvo, está ahora en una negociación, un equipo designado por él, con la gente de Fenatrado, discutiendo posibles cambios en la ley de hidrocarburos. Entonces el ministro de Economía está desautorizando al funcionario 1A de este gobierno, que está manejando una situación, un momento específico, concreto. Yo no creo que avance lo suficiente ese diálogo entre el gobierno y Fenatrado como para modificar la ley, pero por lo menos se podrían identificar algunos aspectos y de ahí puede salir una intención para elaborar un proyecto o para enviar sugerencias. Pero cuando el ministro de Economía desautoriza al de la Presidencia, ya ahí hay un asunto de tacto. Yo creo que a Isidoro Santana le faltó olfato para dar esa declaración, porque además del hecho concreto de que Montalvo está revisando eso, como dice hay un clamor que se ha colado, que ha ido creciendo en la sociedad dominicana para que se le pongan ojo a esa ley de hidrocarburos. Entonces, en cierta medida, él le está diciendo a la sociedad, eso no se va a modificar porque no hay fuente de financiamiento alterno que compense lo que entra por la ley de hidrocarburos. Reitero, creo que a veces a Isidoro le falla la puntería y vienen esos viejos vínculos de él con la sociedad civil. Por eso en algunos litorales gubernamentales, cada vez que lo ven en un programa de radio o televisión, dicen, oremos.
precisamente para que no ocurran estas cosas. No, pero les digo una cosa, les digo algo a ustedes. Es muy interesante para el país, es bueno, hay que tener funcionarios deslenguados, porque esos funcionarios nos ayudan a entender después por qué pasan las decisiones. Entonces hay que tener ese descerebrado que de vez en cuando dice lo que no le toca decir para que después usted sepa por qué las cosas se hacen. Bueno, en defensa del ministro, cualquier cosa menos decir de descerebrado. No. Yo no me refería a descerebrado a él, sino a esa gente. Sí. Pero lo que esa gente que en un momento dado dice lo que se supone el cargo no le permitiría. Lo que pasa es que esto es un dato que se maneja. Miren, yo tengo aquí los componentes del precio de venta, por ejemplo, del gas licuado de petróleo. Para que ustedes tengan una idea, 127 pesos con 60, estamos de ahí. Comisión de Transporte y Operativa de Bonogas, el 5,8%, 6,48. Márgenes de comercialización, 15,55. Impuestos, 10,95. Precio paridad de importación, 87,31. Entonces, ahí está la información básica de que el Estado recibe de esto unos ingresos fundamentales. Quizás la crítica tiene que ser de que si él, en vez de ser el técnico que es, fuera un dirigente político, se hubiese manejado con esa habilidad política de no traer a la agenda informativa algo que es una realidad, porque él no ha dicho ni una sola mentirita. O sea, en estos momentos, pensar y cualquier gobierno que tenga una situación igual, pensar que el gobierno va a dar va a hacer cualquier movimiento que le reduzca sus ingresos es utópico. Incluso nuestro invitado de hoy nos puede hablar largo y tendido de eso. Estamos hablando de un gobierno que está endeudándose para completar el presupuesto, que tiene un problema de endeudamiento terrible, que incluso hay toda una línea de hacer cada vez más eficiente en su trabajo a impuestos internos, a aduanas y a las agencias recaudadoras en sentido general. Entonces, lo que llama la atención es que ahí el ministro habló no como la visión, la lectura política del hecho. No me conviene poner en la agenda informativa esto. Ahora, él no dijo nada que no sea verdad, y yo creo que esto nos lo va a poder ampliar nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que el director de presupuesto, que viene a ¿qué? Miren qué bueno, hablar de el presupuesto. Sí, Luis Reyes va a estar con nosotros en breve. Es importante la precisión que hace Pablo, y tengo que poner en contexto mi comentario, porque yo he dicho que al ministro de Economía le faltó tacto, olfato. Político. Sí, exacto. No es que él esté actuando de manera incorrecta, porque él dice, si no se identifican fuentes de financiamiento alterno, nosotros no podemos modificar la ley de hidrocarburos. Entonces, él está en lo cierto. Estamos hablando de la inteligencia política y emocional en un determinado momento. Yo diría que el amigo Isidoro actuó reivindicando aquella frase de Pina Acevedo como un técnico seco. ¿Entiendes? Pero debió ir a la realidad y darse cuenta que hay un rejuego con los choferes, con los sectores de la sociedad pidiendo la modificación de esa ley, y tú no puedes decirle, no se puede modificar, sino darle el aliento, o por lo menos, como dijo un amigo mío, que lo que están discutiendo con Fenatrado es un mareo para ganar tiempo. Es la ración del BOA. ¿Qué yo puedo como gobierno darle de ración del BOA a estos señores para que no me fastidien la paz social del país sin afectar mis ingresos? Por eso la posibilidad de un Renove morado no está del todo mal. O sea, hay alguna posibilidad de eso. Personalmente yo estoy muy atento a qué es lo que se va a hacer, porque yo sé que el gobierno no está en capacidad de tomar ninguna medida que les reduzca sus ingresos. Entonces, el truqueo va a venir por otro lado, y nosotros vamos a estar aquí para comentarlo cuando esto Por eso repetía, y lo apunto. Es importante también escuchar lo que dice alguien cuando se pasa de franco, porque eso nos ayuda a entender cómo va el país, porque muchas decisiones políticas a veces no son suficientemente honestas. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que ha hecho la ley de hidrocarburos que tanto se reclama sea nueva vez reestructurada?
aumentar la capacidad de recaudación del Estado. La primera ley de hidrocarburos, bueno, la ley, entre las recientes, las comparaciones son de 3 leyes, la que hizo Hipólito, la que hizo Leonel y la que hizo luego Danilo. La ley que hizo Hipólito era un selectivo al consumo de 18 pesos fijos por galón, y a partir de ahí entonces se establecieron nuevas situaciones. Cuando vino Hipólito al poder, recuerden que se disparó el precio del barril del petróleo, y entonces cambia la regla del juego con la ley 49506, en donde el impuesto selectivo al consumo se lleva a un 16%. La ley que tenemos ahora entonces se incrementa la capacidad del gobierno de tener un margen todavía mayor en función de más impuestos, más altos costos de flete, al mismo tiempo un juego de no necesariamente calcular en base al precio del petróleo de una manera directa, porque hay que dar el margen al gobierno de cómo la semana que viene eso va a ser. De ahí en adelante el gobierno tiene un margen importante que solo, por ejemplo, en el galón de gasolina premium le da 64 pesos con 35 centavos de impuestos. Es decir, eso es solo de impuestos. En la gasolina regular, 56 pesos con 93 centavos como promedio. Y de ahí entonces, por ejemplo, si decimos el gasoil, 29 pesos con 89 fijos, que son solo de impuestos. Y un cálculo que va haciendo el margen del gobierno tener ingresos sostenibles para un presupuesto en función solo del renglón combustibles, y eso hace que sea suficientemente importante como para protegerlo. Esos ingresos entonces el gobierno los protege, los incuba, que eso no se toque, independientemente de que la discusión sea en este momento supuestamente socializar esta ley. Entonces de ahí en adelante usted comienza a ver cómo las discusiones progresan. Mañana se habla del asunto, pasado mañana y traspasado, pero cuando usted termina de ver el amarre, pues no se movió. Solo se hizo un acuerdo, algún tipo de pacto con los transportistas y el resto de la gente que no se beneficia de una manera directa de lo que un transportista recibe. ¿A quién se lo vamos a dejar? Bien, quiero resaltar un hecho. Ayer el gobierno, una comisión que le encabezaba el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Bichara, ya cumplió la licitación, se contrató a una empresa norteamericana para la compra del carbón que va a prender a Punta Catalina. Es en 2 partes, pero esta parte, y eso fortalece el comentario nuestro ayer, es la calidad del carbón que se necesita para la prueba para el periodo octubre 2018, agosto 2019. O sea, que ya el carbón viene casi de camino porque el contrato se va a firmar tan rápido como antes, desde el día 15. Yo creo que el gobierno está en prender la planta, pero lo que quiero resaltar es que esta licitación se hizo de cara al país de manera transparente. 6 empresas primero, 3 quedaron, después 2 y ganó una, la norteamericana. Entonces, la comisión informó que todo el papeleo, que todos los documentos están en el portal de la Dirección de Contrataciones del Estado, cumpliendo con la ley 34006. Entonces, yo creo que si hay objeciones, periquitos, ahí están todos los documentos. Entonces, quiero alabar la transparencia, porque se hizo de cara al país, de esta licitación, y además la determinación del gobierno de echar a correr a Punta Catalina. Pero qué bueno que tú traes esa información, lo que quiere decir que las plantas de Punta Catalina están listas ya en un 96% y se está en esa etapa de ajustes finales, y estamos hablando de que en menos de 45 días va a comenzar a generar, de a poquito hacia más, pero ya. Entonces, ¿cómo alguien puede explicarme que todavía un comité anti esas plantas esté haciendo todo lo posible y parte de lo imposible por boicotear esas plantas? Porque cuando el gobierno anuncia la construcción de las plantas y dice que es de carbón, se arma el debate. Como se arma el debate, hay una explicación centrada en la diversificación de la matriz energética para que el país no ponga todos sus huevos energéticos en la misma canasta. Es decir, que yo tengo aquí un porcentaje de energía eólica, tengo un porcentaje de las presas, tengo un porcentaje de petróleo, tengo un porcentaje de gas natural y tengo un porcentaje de el carbón, que es el malo de la película, pero es el más accesible y fácil de obtener.
Eso se explicó. Quizás usted no está de acuerdo y siguió la guerra. Un comité incluso estuvo de tour semanas por las capitales del mundo europeo y los grupos financieros intentando boicotear la construcción de las plantas. Bueno, las plantas están ahí. Es como cuando se iba a hacer el metro, que uno personalmente consideraba que habían otras opciones menos costosas y más provechosas, cero mata cero. Ahora, después que se hizo el metro, el hombre más pro metro que hay en la vida soy yo. Y debe ser uno porque ya el metro está ahí y no es de Leonel Fernández, del gobierno ni de Danilo Medina, sino del pueblo dominicano. La lucha es cuando estamos en que se construye o metro u otra cosa. En este caso, con las plantas de Catalina, en contra de las plantas de Punta Catalina se hizo de todo y a todo se le dio una explicación, que usted la cree o no la cree, la comparte o no. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cuando las plantas están en un 96% listas, a 45 días de comenzar a generar, todavía se busca la manera de poner en la agenda informativa notas en contra de las benditas plantas? Por ejemplo, hay un Comité Nacional de Lucha contra las plantas de Punta Catalina. Ellos se llaman Lucha contra el Cambio Climático. Entonces, ellos le exigen al gobierno, oigan esto, alguien les dijo que el presidente de Odebrecht está en el país, don Luciano Nitriri Guidolin, está aquí. Entonces, alguien le dijo que ese señor vino a reunirse con el presidente. Entonces, ellos le exigen al presidente que dé la información de esa reunión, pero son ellos los que dicen que el señor está aquí, son ellos los que dicen que se va a dar la reunión. Pero el presidente no tiene ninguna obligación de informar que se va a reunir. Por ejemplo, ayer la plana mayor de Claro Latinoamérica se reunió con el presidente de la República. Bueno, se reunió el señor Claro, dio la maravillosa información de que Claro va a invertir $1.000 millones para establecer el 5G y seguir avanzando y muchas cosas buenas, aplauso. Ahora, 48 horas antes era improcedente que usted le exigiera al gobierno, a Rodríguez Marchena, que dijera, señores, pasado mañana el presidente de Claro Latinoamérica viene para acá. Entonces, una cosa es exigirle al gobierno, hey, señor gobierno, usted se reunió con el señor Guidolin, ¿qué ustedes hablaron? Ahí yo le doy toda la razón y el primero que se pone a hacerle esa exigencia si eso se diese. Pero la reunión ni siquiera se ha dado. Pero se parten de medias verdades, es una especie como de posverdad en acción. Cito, la falta de transparencia en sus relaciones es tan grande que llega al extremo de convertir la reunión con el alto ejecutivo en un delito que debe ser ocultado al público. Pero la reunión no se ha dado, señores. O sea, ustedes tienen que esperar que se dé la reunión, si es que se va a dar, que si es que el señor está aquí. Entonces, a partir de esto, pues, ustedes hacen la crítica. Entonces, eso es importante porque lo más normal, ustedes saben que hay un pleito, y ya termino, ustedes saben que hay un pleito en los tribunales internacionales, está en arbitraje, le llaman a eso, un pleito entre Odebrecht y el Estado Dominicano. Bueno, lo más normal es que el jefe del Estado en conflicto y el presidente de la empresa en conflicto tengan una reunión. Pero además de que no se ha ocultado para nada la bendita reunión, porque no se ha dado todavía. Entonces, estos señores antiplantas tienen que esperar que eso se dé, además de tener mucho cuidado con andar dando clasecitas de periodismo. A don Osvaldo Santana, a Bienvenido Álvarez Vega, a Miguel Franjul. Porque los medios deben cumplir con su deber de cuestionar a las autoridades sobre esa reunión y cubrirla allí donde ésta se efectúe. Adiós, coño. ¿Cómo que hoy se ha celebrado la bendita reunión? Algún medio de comunicación se ha negado a cubrir esto y esta clasecita de periodismo. Entonces, aquello que decía Cabral de que un ecologista es un marxista reciclado, viene muy a cuento. Lo que pasa es que a alguien habrá que explicar por qué ese interés de unos señores en bombardear, en boicotear, en dañar unas plantas que, como dije del metro, ya no son del gobierno de Danilo Medina, ni de Rubén Bichara, ni de la María Santísima.
Esas plantas son del pueblo dominicano. Y todo cuestionamiento en un juego democrático que hubo y una discusión democrática, todo cuestionamiento tuvo una respuesta. Entonces, ojalá que esos señores esperen o le digan a las personas que le mandan a boicotear esto que tienen que esperar que la reunión se dé. Si la reunión se da y el presidente no informa la reunión ni informa de qué habló con el señor presidente de Odebrecht, no son ellos, no. Nosotros somos los primeros que le vamos a criticar al gobierno la falta de transparencia. Mientras tanto, no. Además de que la clasecita de periodismo sobra. Bien, llegó el momento de la pausa. Como se ha anunciado, tenemos al director de presupuesto, Luis Reyes. No sé si él me está escuchando en el set que se encuentra, pero ya yo recibí dos preguntas. Una de la Policía Nacional, de por qué el presupuesto de la policía no se adecenta y todo el dinero va al 911, que no es lo mismo. Y segundo, la gente de la UAS que se queja de que en el presupuesto hay más de 10.000 millones para acueductos y cañadas y para la UAS solo 8.500 millones, que es el 0.92% del presupuesto nacional. Vamos a la pausa y retornamos con el director de presupuesto. Entiéndase que esto es lo que se llama una entrevista oportuna. Hablamos de calidades para hablar de presupuesto. Bueno, el director general de presupuesto. Señor Rodríguez, usted ya comenzó la entrevista en el CEO, o sea que arranque usted por ahí. Vamos a darle la oportunidad a don Luis que salude. ¿Cómo está todo? Muy bien. Un placer estar aquí con ustedes. Buenos días. Bueno, usted escuchó la pregunta de la policía. El monto que tiene asignado y por qué nada más crece el 911 y no los recursos de la policía. Y lo otro es lo de la UAS, 10.400 millones en el presupuesto para reparar y construir acueductos y cañadas. Y a la UAS solo 8.500 millones, o sea, el 0.92%. Entonces, la gente de la UAS se siente indignada que hay más para cañadas que para la universidad pública. Bueno, primero, en el caso de la UAS, quiero decir que esta administración de gobierno ha incrementado el presupuesto de la UAS con relación al año 2012 en aproximadamente un 70%. Es una de las instituciones públicas, de las entidades públicas que más incremento presupuestal ha recibido. ¿De cuántos millones estamos hablando? ¿De cuánto? Estamos hablando de más 3.000 millones, 4.000 millones de pesos que le ha incrementado el gobierno en términos presupuestarios a la UAS. Entonces, no voy a hacer juicio respecto si eso es mucho o es poco, pero decir que dentro de las precariedades que administra el gobierno, la UAS ha sido ampliamente favorecida. Respecto al tema de la Policía Nacional, quiero decir, a mí me hubiera yo solo voy a hacer llegar para que ustedes lo vean, cuánto es el gasto per cápita de la Policía Nacional durante los últimos 10 años por lo menos, y les aseguro que el incremento que ha habido, aún excluyendo 911, en el caso de la Policía Nacional, es elevado. Y es elevado por una razón sencilla. En el año 2013-2014, un policía un raso ganaba 5.000 pesos más unos incentivos que tenía la policía. Hoy día, un raso puede llegar a ganar unos 15.700, 15.800 pesos, casi 16.000 pesos. Y eso lo dice todo. Pasamos de un servidor de la policía que ganaba aproximadamente unos $120 mensuales, $125 mensuales, a ganar $300 mensuales. Y eso, obviamente, es parte del presupuesto de la policía. Pero yo le aseguro a usted que hoy día la Policía Nacional debe tener más de 500 vehículos que se han comprado en los últimos 3 años. ¿Y de dónde han salido esos recursos de la policía? Además, quiero decirle algo. Por primera vez la Policía Nacional, a propósito de la pregunta, si usted le preguntara al director de la Policía Nacional, él le podría confirmar lo que le voy a decir. La Policía Nacional es una de las instituciones públicas que no tiene deuda. Se maneja prácticamente sin deuda. Se maneja sin deuda, ¿por qué? Porque ha sido apoyado por el gobierno, se planifica el gasto. Obviamente, y yo lo creo así,
tanto la UAS como la Policía Nacional son merecedoras de más recursos. Lo que pasa es que el gobierno distribuye dentro de las precariedades y tiene que establecer prioridades. Si usted observara el listado que somete una institución como Obras Públicas en términos de las necesidades que tiene, pusiéramos un pliego que va a cubrir esa mesa ahí. El problema es que con una presión tributaria como la que nosotros tenemos, una presión fiscal de 16% del Producto Interno Bruto, una presión tributaria de 14.8%, por Dios, financiar el desarrollo dentro de esas condiciones es todo un ejercicio de equilibrismo. Lo que llama la atención que con una presión fiscal tan baja pues no haya la intención del pacto fiscal. Pero eso es otro tema, porque ¿cuándo va el Estado a sincerizar las leyes de asignación presupuestaria? Porque la UAS tiene el 5%, anda por el 1 y pico. No, menos, 0,92. 0,92. El Poder Municipal 10%, debe andar por 2 y pico. Entonces, ¿no es mejor sincerizar, ahora que el PLD tiene el control del Congreso, sincerizar las cosas para no estar en esta situación todos los años? Porque es un tema recurrente. Le harían un gran favor a la Dirección General de Presupuesto. Calcule lo siguiente, no, francamente, y le haría un gran favor al país. Claro. Porque ¿qué hacemos con un conjunto de leyes? Muchas de ellas fueron resultado de populismo político. Populismo político que representan el 65% del presupuesto. Si nosotros fuéramos a aplicar las leyes, esas leyes generaríamos un colapso financiero al gobierno porque tendríamos un déficit fiscal de aproximadamente 5%, 6% del PIB, claro, del Producto Interno Bruto. Estaríamos hablando de déficit del orden de los 150.000, 200.000 millones de pesos. Entonces eso no es sostenible, porque al final también es parte de la responsabilidad del Estado la sostenibilidad de las cuentas fiscales, y eso es un mandato constitucional. Entonces nosotros, a la vez que tenemos que distribuir, tenemos que estar mirando permanentemente del Ministerio de Hacienda, y a eso le dedicamos prácticamente, yo diría, la mitad de nuestro tiempo, a hacer las cuentas de una manera tal que sean sostenibles en el tiempo. Le doy la razón de esa explicación de ese 65% que estaría comprometido si se aplicase eso. Pero eso me da pie a la siguiente pregunta. Hay una declaración del director de presupuesto que habla de unos 76.000 millones de pesos más de la deuda, y dice solo. Y eso no es mucho, casi llegando a demasiado, esto del endeudamiento. Háblenme por ahí, que aquí estuvo, mire, Miguel Seara Hatton, y le tiró con fuerza al gobierno y a su política de endeudamiento. Por favor. Mire, yo no dije, cuando decía que era solo, era respecto a una afirmación y a una pregunta que me hicieron de que el gobierno se endeudaba por 4.000 millones de dólares. Y yo decía, sí, pero es el endeudamiento bruto del gobierno. Pero de esos 4.000 millones de dólares hay una parte que se van a destinar a amortizar deuda. Es decir, que yo lo que voy a hacer es un refinanciamiento y por tanto el stock de deuda mía no me va a subir en esa misma proporción. Solamente me va a subir por los 76.000 millones, 75.500 aproximadamente, que es el endeudamiento para el financiamiento de la brecha presupuestaria que yo tengo. El otro endeudamiento, en gran medida, es para amortizar deuda, y esa amortización de deuda no supone un incremento. Por eso yo decía solo los 75.000, los 76.000 millones a lo que usted hacía referencia. Y sobre el comentario de la crítica a la política de endeudamiento del gobierno, nosotros respetamos esa visión. Yo reitero que nosotros hemos elegido un camino, un curso, que es avanzar en dos direcciones al mismo tiempo. Este país no tiene gobierno alguno que no haga un esfuerzo por cerrar la brecha que hay en términos de deuda social. No es posible que nosotros digamos, y yo digo aquí, desde el punto de vista político, es una irresponsabilidad hablar que nosotros podemos eliminar el déficit de un momento a otro, porque ¿qué significaría eliminar el déficit de un momento a otro? Parecería como que eso no tiene consecuencia. Parecería como que es una irresponsabilidad manejarnos, sí, con endeudamiento. Pero la verdad es que, ¿cuáles serían las consecuencias de manejarnos
sin endeudamiento, con cero déficit. Eliminar esos 75.000 millones que nosotros que hacíamos referencia hace un momento atrás. Para que tengan una idea, el total de inversión pública actualmente, proyectado al año 2019, son unos 121.000 millones de pesos. Es decir, sería reducir la inversión pública a 40 o 50.000 millones de pesos. ¿Y ustedes piensan que eso es posible? ¿O sería, digamos, una opción no darle el 4% a educación? Y eso que estamos hablando de que hemos hecho un esfuerzo en términos de recaudación que ya en el último año nos representa, en los últimos 2 años, 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo nosotros con la deuda social, y ahí reitero, ese es el curso de acción que ha decidido esta administración de gobierno, avanzar en las dos direcciones, es de una manera equilibrada, y eso yo creo que es lo que no ha reconocido el pueblo. Hemos podido, aún en el marco de las precariedades, dejar un legado, una obra de gobierno, al mismo tiempo que avanzamos, porque eso tampoco se dice. Parecería como si nosotros hubiéramos descuidado absolutamente el tema del endeudamiento y no hubiéramos hecho un esfuerzo por disminuir el déficit y sobre todo mejorar el balance primario, porque el balance primario es el incremento en el balance primario en la proporción de los ingresos que se destinan al pago de los intereses de la deuda, es el indicador que va a determinar eventualmente que haya un punto de inflexión, que el endeudamiento público comience a disminuir. Y nosotros llegamos y encontramos un balance primario deficitario en gobierno central de menos 3.4% del Producto Interno Bruto. Y tenemos en el presupuesto para el año 2019 1.7% positivo. Entonces, ¿cuánto significa eso? Que ya nosotros pagamos prácticamente de una situación en la que nos endeudábamos totalmente para pagar los intereses de la deuda, ya pagamos los intereses, la mitad de los intereses con cargo a los recursos del gobierno. Y seguiremos avanzando en los próximos años hasta dejar prácticamente una situación de estabilidad, una situación estable, la tendencia de la deuda. Director. Entonces, ahí hay mucho, perdóname Nelson, inmediatamente te escucho, ahí hay mucho de qué hablar. O es que nada más es blanco y negro, es que nosotros hemos elegido tonos grises para manejarnos dentro de esto, porque reconocemos que nosotros llegamos al gobierno para cumplir con la responsabilidad de cerrar esa brecha que existe, esa deuda que existe en términos de equidad, en términos de la deuda social con los sectores menos favorecidos. ¿Qué gobierno puede darse el lujo de decir voy a eliminar el déficit y no atender los múltiples reclamos que hay en términos de deuda social? Y ahí yo podría pasarme el resto del programa hablando de lo que nosotros hemos hecho. O de las otras alternativas también, porque bien, hay otras alternativas. Está bien eso, se entiende que ustedes se mueven en dos direcciones. Se entiende que tanto la Dirección de Presupuesto como el Ministerio de Hacienda hacen malabares para tratar de hacer un presupuesto medianamente ajustado. Se entiende esto de endeudamiento bruto, endeudamiento neto, pero realmente es un presupuesto deficitario. Y hay que coger prestado para pagar préstamos, amortizar en un caso, en otro pagar, eso se entendió bien. El editorialista de Diario Libre de la fecha habla sobre el presupuesto con un título sugerente. Él dice presupuesto maléfico. Entonces dice que el 25% del presupuesto es financiado. 1 peso de cada 4 está, hay que buscarlo para completar el presupuesto. Pero dice el editorialista, el gobierno está muy afanado en buscar recursos, aunque sea legalizando banca de apuestas, pero no le pone atención al gasto social. Yo le pregunto, ese componente, ¿qué usted puede decirme del gasto social? Dice que no baja. Pero yo me asombro, porque si hay algo que nosotros no hemos puesto especial cuidado, el 45% del presupuesto del gasto está destinado a gasto social. Y solamente le voy a decir una sola información. El presupuesto de educación, que es el principal componente de gasto social, son 172.000 millones de pesos. Calcule eso de 765.000. Y eso, 765.000 es el total de gasto. Súmele el gasto que tiene el gobierno en el gabinete social, lo que gasta en SENASA, lo que gastamos en salud. Y eso
por Dios, desdice totalmente una afirmación de esa naturaleza. Si hay algo que yo creo en lo que nosotros hemos tenido especial cuidado, es precisamente en mantener un componente de gasto social elevado, al punto de que la inversión en infraestructura del gobierno creo que no ha alcanzado nunca el 3% del Producto Interno Bruto, por el compromiso precisamente de cerrar esa deuda social que nosotros, a la que hacía referencia, y aún así, con ese 3% hemos podido dejar un legado en términos de red vial, en términos de infraestructura, en prácticamente todo el país. Ahora, hay algo que llama la atención, es que el mayor porcentaje tiene que ver con su subsidio, pago de la deuda y la nómina pública. Ahí están los chelitos. Y entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar ya no solo el gasto, porque los cheles son los que se tienen, sino la eficiencia de ese gasto? Porque está feo para la foto un gobierno que el presupuesto lo tenga atado y bien atado en nómina pública, deuda y subsidio. Mire, está fea la cosa. Claramente el presupuesto tiene rigideces. Tiene rigideces que vienen dadas, bueno, por decisiones de política en unos casos, y no tanto por la nómina, porque la nómina, fuera de la nómina de educación, que ha aumentado de manera considerable, si usted observa cuánto era la nómina como proporción del Producto Interno Bruto al año 2012 y lo mira ahora proyectado al año 2019, observará un incremento de aproximadamente 2.1 punto porcentual. Sí, pero es una habilidad de economista brillante que es usted, relacionármelo con el crecimiento, porque el país crece mucho. Ahora, el asunto, fuera de ese razonamiento, el problema sigue estando ahí. No, en la no nómina. creo, no, para nada. Lo que pasa es que el país es líder en crecimiento. Para nada, déjeme decirle algo. A ver. Pero no era parte de la agenda nacional aumentarle a la Policía Nacional y a los militares. O, dígame usted, claro. No era parte de la agenda nacional, una demanda nacional aumentar a los médicos y aumentar a los maestros. Y el número de empleos, más que el aumento a quien ya lo merece y era una exigencia social, el número de empleo aquí hay... Que el número de empleo prácticamente no ha crecido. Si usted ve, prácticamente el crecimiento se ha dado con la tan extendida. La cantidad de maestros se ha incrementado de una manera dramática. Y todas esas instituciones repetidas, porque el Intran sustituyó a muchas instituciones, pero no se perdió un solo puesto de trabajo, entre comillas. Ese ha sido también otro de los argumentos, otra de las falacias que más se ha utilizado. Desmonte la profesora, entonces. Oh, pero por Dios, ¿usted cree que con empleados? Déjeme decirle algo. Yo participé en un seminario que me invitó precisamente el Ministerio de Administración Pública, donde hubo una serie de... participaron una serie de profesionales expertos en administración pública, y me invitaron para que hablara del tema precisamente de la macroestructura del Estado y la posibilidad de generar ahorros. Y yo le decía, pero lo primero que tenemos que definir es cuál es el tipo de Estado que queremos. Porque si usted me va a hablar de un Intran con una estructura y una eficiencia en términos de desempeño de un país de primer mundo, yo le aseguro a usted que todos esos chelitos a los que usted hace referencia no van a dar para pagar esos salarios. Porque si usted va a hablar de institución, de una macroestructura del Estado, por lo menos similar a lo que existe en un país desarrollado, ¿usted piensa que usted con esos salarios de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 y 50 que usted tiene, como tenemos frecuentemente, yo digo, uno de los problemas que tiene el Estado dominicano, ¿cuál es? Usted tiene un encargado de planificación que gana 45.000 pesos. Pero quizás no me expliqué bien. La pregunta es, una institución como Intran sustituye a 7 organizaciones. Entonces hay aplausos, dice que bueno, porque el Estado va, para no duplicar las funciones, que bueno, aplausos. Muy bien, pero cuando tú vas y averiguas, te das cuenta de que esas instituciones desaparecen como instituciones, pero todo el que trabaja ahí, las 7 secretarias, los 7 asistentes, los 32 choferes, los 40 ingenieros, siguen estando en la nómina pública. Es un asunto de una especie de make-up center, de maquillaje, porque el problema sigue. Lo que quiero decirle es que usted toma y decide, elimínelo a todos. Esos 7, los 7 secretarias y los mensajeros que usted hace referencia, los ingenieros, los que se quedaron ahí, que usted lo puede eliminar a todos. Y yo le aseguro a usted que si usted va a construir un Intran que tenga, digamos, una institución de mejores prácticas en su área respecto a lo que son
mejores prácticas en países OCDE. Esos recursos no van a ser suficientes. Hay un ejercicio que ha hecho la Dirección General de Presupuesto respecto a eso. O sea, el problema del Estado Dominicano en términos de estructura es un tema más complejo y usted puede eliminarlo y usted puede generarlo. Incluso yo puedo decirle como economista, yo creo que eso no es bueno y que el problema, por ejemplo, del Estado en muchos casos puede tener un exceso de personal. Ahora déjeme decirle algo, aquí hay otro problema más complejo y es que la economía dominicana no está generando empleo de calidad y en muchos casos de ninguno, muchos empleos informales y posiblemente el Estado por un problema de gobernabilidad, esa es una hipótesis que yo manejo. Una especie de welfare no declarado. El método de eso es que ha tenido que asumir parcialmente un problema que nosotros no hemos sido capaces de darle respuesta al problema de la creación de empleo de calidad. Pero déjeme en los últimos preguntarle, 15 o 20 años. Déjeme preguntarle de algo que ustedes no manejan. Ustedes son magos con los números de aquí y los cuadran. Y si no cuadran, se esfuerzan. Pero hay componentes externos. Por ejemplo, el petróleo, si mal no recuerdo, en el presupuesto de este año está pensado como a 49 y está en 72. Así es. También está en el comercio exterior, fuera, los socios, Estados Unidos, con un presidente que mañana puede salirle con una cosa y le sale. Está la Reserva Federal que vive montando la tasa. Usted ha dicho que la mayor parte de la deuda, el 80%, está a una tasa fija. Así que la reserva cambie y recambie, no nos va a afectar. Pero realmente se resienten muchos aspectos. Está el problema del dólar, no sé cómo está pensado, creo que a 52 algo. 52.18. 52.18. Son unos componentes que le pueden saltar de repente en la mesa, comenzando por el petróleo. Mire, es correcto la valoración que usted está haciendo. Y déjeme decirle, si usted toma el mensaje del presidente de la República que acompaña el proyecto de ley que se sometió al Congreso, el proyecto de ley de presupuesto del año 2018, usted observará que justamente toca esos temas que usted ha señalado y dice, hemos diseñado este presupuesto pensando en los cambios que se están produciendo en el entorno internacional en materia de crecimiento. Por supuesto que, como usted señala, aunque nosotros tengamos el 87% de la deuda contratada a una tasa fija, el aumento de la tasa de interés no impacta por otra vía. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la tasa de interés en los mercados financieros, eso puede provocar alguna salida de capitales y no puede generar presión sobre las reservas internacionales del Banco Central y obligar al Banco Central posiblemente a tener que aumentar la tasa de interés. Y si aumentara la tasa de interés tendría impacto en el crecimiento y en el empleo. Y eso nosotros estamos tratando de anticiparnos a ello. Lo que hemos hecho es un ejercicio responsable de finanzas públicas. Por eso es que estamos disminuyendo el déficit. ¿Para qué? Para tratar de depender cada vez menos de ese financiamiento al que hemos hecho referencia. Obviamente, sabemos también que nosotros no podemos hacer un ajuste de golpe de un año a otro, porque también la disminución del gasto tiene consecuencias en términos del crecimiento y en términos del empleo. Entonces, dentro de ese equilibrio que usted hacía referencia, entiende, tome en consideración también estos elementos y entonces usted va a ver, como usted señalaba, lo difícil que es formular un presupuesto en el marco de... ¿A 52 tanto que está pensado el dólar? A 52.18. Es decir, que probablemente vamos deslizándose. Es que sí, si usted observa todos los años, nosotros asumimos un deslizamiento y hasta ahora hemos sido lo suficiente certeros para que ese deslizamiento no sea mayor que el que nosotros consideramos en el presupuesto. ¿Por qué? Porque anteriormente la práctica era no reflejar de manera adecuada la tasa de cambio en el presupuesto y que eso no generara presiones desde el punto de vista del cumplimiento de las metas de déficit al final del año. Director, ojalá que ese deslizamiento no sea como aquel del 16 para el 23, de triste y nefasta recordación de hace unos años. Pero los supuestos a través de los cuales se diseñó, hay unos supuestos macroeconómicos que sirvieron para el diseño del presupuesto. Una cosa importante, a los empresarios les gusta mucho este dato, es esto de que se calculó el dólar al 52,18 por 1. ¿Y los otros supuestos cuáles son? Petróleo. Primero, un crecimiento real de la economía de 5%, una inflación de 4% anual y precios del petróleo de
68, poco más de, para este año está proyectado 65. No, sí, creo que 63. 62.20. 62.20. 63. Sí. Entonces, por eso promedio para el año. Exacto. Promedio para el año. Y básicamente esos son, digamos, los precios de referencia, lo que nosotros llamamos los indicadores del marco macroeconómico que sirven de base para nosotros hacer la estimación de recaudación del gobierno. Mire, ustedes llevaron el presupuesto al Congreso antes del 1 de octubre. No. La Constitución dice 1 de octubre como fecha límite. Eso parece una intrascendencia, porque realmente es la obligación de ustedes llevarlo antes de la fecha que dice la Constitución. Pero lo que hemos visto llegar el presupuesto en tiempo de Balaguer el 22 de diciembre, o hacer truco, manejarse con el presupuesto del año anterior porque le conviene en el siguiente. Yo creo que eso evidencia algún tipo de desarrollo institucional. Reitero, no hay que felicitarlo por eso, pero en materia de elaboración de presupuestos, de presentación al Congreso, de la disponibilidad de ustedes para ir al Congreso a dar todas las explicaciones que quieran, yo creo que evidenciamos algún tipo de desarrollo institucional. A propósito de eso, mire, en el Congreso se da una discusión profunda. Incluso yo he dicho otras veces, y lo reitero hoy, que el Congreso debería de publicar, porque eso se graba, las discusiones que se dan con la Comisión Bicameral y la Comisión Oficial del Gobierno, para que la ciudadanía tenga una idea de lo que se discute ahí y vea qué tan profunda es la discusión que se da. Posiblemente la discusión que se da aquí en materia de presupuesto es mayor que la que se da en la mayoría de los países, por lo menos en la región de América Latina. Y eso también refleja ese avance institucional al que usted refiere. Pero escúcheme, esa comisión bicameral, esa vista pública, lo que hacen es poner a la gente de relajo, a todas esas instituciones, porque ustedes hacen un presupuesto exacto. El Congreso, por más vuelta que dé, se sabe que no pueden salirse de ahí. Es un buen ejercicio democrático, pero son apariencias nada más. ¿Cuándo le cambia sustancialmente el Congreso el presupuesto a ustedes? Ninguna vez. Pero no tiene, déjeme decirle no algo. No tiene margen. Pero sí tiene, pero el tema en ningún país, digamos que, salvo quizá en Estados Unidos, podemos decir que el Congreso le cambia de manera sustancial los presupuestos al Ejecutivo, porque se supone que hay un ejercicio de planificación financiera que ha hecho discusiones previas, discusiones previas, y que eso refleja en sentido general. O sea, en los énfasis de la política podemos tener diferencias, pero eso nos lleva a un tema complejo desde el punto de vista de la democracia, que yo mismo me he preguntado muchas veces, y algún día aspiro a referirme a eso, quizá cuando esté fuera de la posición, el tema de quién debe de establecer los énfasis en materia de gasto. Es un problema de la democracia. Es un problema que no tiene respuesta fácil. ¿Por qué? Porque si usted pone posiblemente a Pablo McKinney a formular un presupuesto, él va a hacernos énfasis distinto a lo que yo puedo hacer. O si lo hace usted, la circunvalación o si lo hace de eso. Entonces, claro, las prioridades que le va a otorgar, las prioridades que va a otorgar en el presupuesto son distintas. Entonces eso nos lleva a una pregunta: ¿quién debe entonces de establecer esas prioridades? En eso lo fundamental y lo ideal sería, pero hay una realidad electoral. El pueblo vota y lo ideal sería que hubiese un poder congresional que sirviera de contrapeso al Ejecutivo. Por esa no es la realidad, se hicieron unas elecciones, pero mire, obras son amores y no buenas razones. Los problemas del país en todas las encuestas salen los mismos problemas. Hay un problema de inseguridad ciudadana, hay un problema de generación de empleo, entre otras cosas. A partir de esos problemas que salen en todas las encuestas y padecemos todos, vamos arriba a hablar de los montos. Hay una relación entre los montos mayoritarios de ese presupuesto para enfrentar esos problemas que todo el mundo conoce y demanda solución. El gobierno ha establecido un conjunto de prioridades desde el año 2012 y otras que se adicionaron a partir del año 2016. Y uno de ellos ha sido precisamente el tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana tiene dos componentes. Como decíamos al inicio de la conversación, en la intervención que hacía Nelson, la primera pregunta señalaba el tema de la Policía Nacional
el tema de seguridad ciudadana. Y yo pienso que, por decir algo, solamente 911, Chelito, ampliación, sí, tiene 4.000 millones en el presupuesto. Es el monto más alto que ha tenido el 911 desde que comenzó este proyecto. Se va a incorporar nuevas provincias, eso es lo que se tiene programado a partir del próximo año. Policía Nacional, este año incorporó 2.500 hombres para ser dedicados a las labores de la institución. Y la cantidad de vehículos y la cantidad de combustible y el tema del avituallamiento de la policía es un tema que se siente, que se discute, incluso que el director de policía se sienta con este servidor, planifica qué es lo que va a hacer con los recursos que tiene asignados. Por supuesto que posiblemente la policía va a requerir mucho más recursos aún, pero lo que quiero decir, ha habido un esfuerzo del gobierno sostenido en asignarle recursos a la Policía Nacional y obviamente también al 911, porque el 911 es un elemento importante dentro de esta política de seguridad ciudadana. No me deje las Fuerzas Armadas y el Departamento de Defensa. ¿Cómo están los chelitos para allá? El Departamento de Defensa, con decirle solamente algo, el año pasado el Departamento de Defensa se le otorgaron 6.000 millones para el aumento de salario, 6.000 millones de pesos. Este año, todavía para el presupuesto del año 2019 van a quedar algunos remanentes de ajuste salarial y hay un proyecto fundamental que tienen las Fuerzas Armadas que va a ejecutar a partir de los últimos meses de este año, que continuará el próximo año, que es el de seguridad fronteriza. Para eso tiene 600 millones de pesos contemplados en el presupuesto. Entonces, podríamos desglosar así, caso por caso. Aparte de lo que ha sido una política tradicional de gobierno de apoyo a los sectores productivos, particularmente al sector agropecuario, a través de FEDA, Banco Agrícola, Promipyme, podríamos hablar, por ejemplo, de SENASA, aumento de la cápita de SENASA para el próximo año, el Servicio Nacional de Salud para el mantenimiento de esos hospitales que se están construyendo, esa nueva infraestructura, darle mantenimiento a los equipos, mejorar otra infraestructura que no ha sido renovada por el gobierno y así en sentido general, ni hablar de la continuidad de los programas que tiene el sector educación. Vialidad, como siempre, mucha infraestructura, digamos, distribuida a lo largo de todo el país, circunvalación de San Francisco de Macorís, la continuidad de la circunvalación. No ha mencionado Baní, siga. ¿Baní? No, lo estoy esperando. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Y al finalizar, reiterar nuestra vieja propuesta, solicitud de que creo que la Dirección de Presupuesto debe socializar mejor el presupuesto, visitando el director, los técnicos a las provincias, reunirse con la sociedad civil de las provincias para este tipo de intercambio. Yo creo que sería muy bueno socializar el presupuesto. Es una vieja sugerencia. Es cierto eso. En alguna ocasión acogimos eso y tuvimos, recuerdo, visitando Santiago y algunas otras provincias con el presupuesto ciudadano, promoviendo esto, que es un documento que hace la Dirección General de Presupuesto para poner ese documento tan complejo al alcance del ciudadano común. Y vamos a tratar de persistir en eso. No es fácil por el día a día que yo tengo, pero yo creo que la observación, la sugerencia es válida. Don Luis Reyes, el director general de Presupuesto, nos ha acompañado. Vamos a una pausa y continúa Enfoque Matinal. Bueno, y vivir en una isla es definitivamente la obligación de estar actualizado con los temas de infectología, porque cíclicamente van a ir de visita a su casa y no necesariamente porque los haya invitado. Así que hay que tener un asesor de confianza, un asesor de la calidad, de una persona de buen conversar, como Sara Mota, que está por aquí, médico infectóloga, una mujer que sabe de esto y que también entonces nos va a ayudar a entender cuáles son las de la temporada. Hola Sara, buenos días. Buenos días, Adis. Mira, realmente... para esta temporada, a lo largo de todo el año, pero principalmente lo que es la primavera, yo siempre digo que a pesar de que nosotros no tenemos unas estaciones, o sea, nuestra
sensación de temperatura calurosa se mantiene todo el año. Sin embargo, nosotros sí tenemos estaciones y los gérmenes, las virus, bacterias, se comportan igual que como se comportan en el resto del mundo, con una predilección, ¿no?, dependiendo de la época. Por eso en primavera hay algunos virus respiratorios, en verano tenemos otro tipo, y ahora que estamos en el otoño, aunque no nos percatemos, pues tenemos también otros. Las infecciones respiratorias, principalmente de la vía aérea superior, entiéndase garganta, nariz, son las más comunes en prácticamente todas las edades, sobre todo en los niños, pero en sentido general. Te pasa que también se pueden confundir los síntomas con alergias, porque es lo mismo, sea es tos, es estornudo, es secreción nasal o rinorrea como nosotros le decimos. A veces puede haber afectación también de los ojos, que tengas, por ejemplo, esa rinitis, conjuntivitis inclusive, te molesta la garganta. Entonces, ese tipo de infecciones son muy frecuentes. Por otro lado, no podemos dejar de pasar por alto el hecho de que hemos tenido en las últimas semanas lluvias. A pesar de que las temperaturas ya han ido como que disminuyendo un poco, las lluvias traen acumulación de agua porque hay un tema de doble vía. Por un lado, la gente se queja de que no me recogen la basura, pero también cómo tú dispones esos desechos. Entonces, a veces la gente tira los desechos en la calle, eso tapa los filtrantes, y entonces cuando llueve, hay, como yo les llamo, estos lagos urbanos, un acúmulo de agua donde proliferan mosquitos, y luego tenemos las enfermedades relacionadas con los mosquitos, que si dengue, que si malaria, que si chikungunya, que si zika, etcétera. ¿Tenemos algún pico en este momento de algunas de esas infecciones? Realmente hace unas semanas hablábamos en los medios y fue muy informado lo del brote de malaria en Santo Domingo Oeste, que afortunadamente se ha controlado, aunque hay un número de casos. Ese brote ayudó a que se aumentara, digamos, el número total de casos en lo que va de año, pero se ha podido controlar. Vale decir que la malaria usualmente es una enfermedad de áreas rurales, aunque hemos encontrado ya casos en la zona urbana, como fue el caso de esos que se vieron en Santo Domingo Oeste. En países como este es algo común que la gente, como tiene una gripe hoy, otra mañana, un dolor de cabeza y un malestar cíclicamente, no acude al médico, porque parece que ya usted se convierte en su propio médico y que esto es lo mismo que me dio el mes pasado. Y el médico me dijo que yo me podía tomar A, B, C, y porque entonces yo tengo que coger de nuevo para allá. Y eso puede ser peligroso. ¿Qué tanto? Muy peligroso porque, mira, por un lado, suponiendo que tienes un proceso, hay muchos procesos que son virales y autolimitados. Generalmente, si tú te amaneces hoy con dolor de cabeza, quizás tienes un poco de fiebre y tienes tos y rinitis, probablemente, y ya mañana amaneces bien, quizás tú no necesitabas realmente ir al médico. Pero ya cuando el cuadro se prolonga, entonces sí deberías acudir a un médico. Otra cosa es, perdón, que tendemos mucho a la automedicación. Las enfermedades pueden tener manifestaciones similares y no ser lo mismo. Yo te mencionaba el caso, por ejemplo, un ejemplo que me sirve mucho, alergia versus resfriado común. O sea, por la historia clínica es que el médico dice, bueno, si tú estuviste de camping el fin de semana pasado o reciente y llegas con estos síntomas, tal vez fue algún polen, tal vez fue un ácaro. Si en tu caso estuvieron pintando y tú comienzas a presentar estornudos, probablemente es una alergia. Pero si no tienes estos antecedentes, quizás sea una infección viral. La infección viral puede complicarse con una bacteria, pero eso a lo largo del tiempo. Igual, una infección seria puede empezar con un síntoma banal. Y te puedo poner ejemplos claros. Dolor de cabeza, malestar general, fiebre, puede ser un dengue, puede ser una influenza, puede ser incluso el inicio de otro cuadro. Incluso siempre nosotros, en el caso de los pediatras, dividimos mucho, por edad. O sea, si es un recién nacido con fiebre, se aborda de otra manera. Si es un niño de meses, se aborda de una forma. Si es un niño ya que pasa de los 5 años o que tiene 3 años, se aborda diferente porque va a tener causas diferentes. Y mientras más joven eres, más peligro. Pero también están los extremos de la vida. Mientras más adulto eres, también. Es decir, las personas muy jóvenes, debajo de 5 años, los niños están en riesgo. Pero por encima de los 60 y los 65 años también aumentan algunas condiciones de riesgo. Es decir, a ti te da, por ejemplo, una infección respiratoria y es más probable que se te complique si tienes menos de 1 año y si tienes más de 65. Pero de manera práctica, la gente, cada vez que siente un síntoma viral,
no puede a veces comprometer el trabajo, los recursos para ir a un médico. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que la mayoría de las infecciones respiratorias altas son, por ejemplo, por virus. Los síntomas, o sea, se maneja sintomáticamente acetaminofén para controlar el dolor y la fiebre, sin abusar, solamente cada 6 horas, mucha hidratación y tratar de descansar. A veces uno quiere, o sea, no puede faltar al trabajo. Sin embargo, si tú, por ejemplo, te sientes hoy mal y no puedes venir acá, quizás vas a rendir más, a la larga va a perder menos el canal y vas a perder tú. Si hoy descansas, si realmente te sientes tan mal, porque vienes, trabajas a medias, no rindes igual y quizás entonces vas a terminar tomando una licencia de 3 o 4 días. Quizás el día que debiste descansar, solamente ibas a perder ese día. No descansas apropiadamente y vas a perder más. No deben incurrir en la automedicación, solamente deben ser indicados los antibióticos por un médico que después obviamente de haber sido evaluado. Y es muy importante que si un médico te indica un antibiótico por 7 días, aunque al tercer día ya tú te sientas bien, termines el ciclo. Ha dado al clavo un tema importante, los antibióticos, porque son de los más delicados. Tanto a la hora de comenzar un tratamiento, que la gente cuando se siente bien es muy probable deje de consumirlos, como cuando yo decido tomarlos por mí misma. ¿Cuáles son los riesgos? Mira, de los dos casos. Hay riesgos, en ambos casos hay riesgos importantes, que vamos a ir de lo mínimo hasta lo más grave. Cuando tú tomas, o sea, el antibiótico altera, nosotros tenemos a nivel de la nariz, a nivel de la piel, a nivel de una parte del intestino, bacterias que viven con nosotros. Nosotros le llamamos a eso flora normal. O sea, forman parte de nuestra economía, incluso combaten infecciones, porque a veces te llega alguna bacteria, algún bichito por ahí, y simplemente como no caben tantos, compiten por nutrientes y el invasor pues se tiene que ir. ¿Qué pasa? El antibiótico te altera esa flora, porque el antibiótico es quimioterapia. O sea, es un tratamiento químico. Es como la quimio cuando tú tienes, por ejemplo, Dios te libre, un cáncer, te dan un tratamiento que va a eliminar tus células cancerígenas, pero también va a atacar tus otras células, porque no necesariamente distingue, tiene efectos adversos. Pues lo mismo pasa con el antibiótico. El antibiótico, ok, va al sitio de la infección, pero también va a alterar todas las... O sea, si yo tengo esta población de bacterias aquí que son infectantes, pero alrededor tengo las que son buenas, el antibiótico no llega, déjame solamente eliminar a estas. También esas que están alrededor las va a alterar. Entonces esto puede provocarte, por ejemplo, diarrea asociada a antibióticos, sobrecrecimiento de las bacterias que están, por ejemplo, en el tracto intestinal, que son buenas, pueden sobrecrecer y hacerse patógenas. Y entonces está la otra consecuencia, que es una de las más escalofriantes, que es la resistencia antibacteriana. Cada vez que se utiliza un antibiótico inapropiadamente, no solamente el que tú utilizas 2 días porque te pareció que tenías una infección y te bebiste una amoxicilina 2 días y ya, así como los antibióticos que se utilizan, por ejemplo, a nivel de agricultura, en crianza de animales y eso, se generan bacterias. Las bacterias que no se mueren generan mecanismos de resistencia y se las pasan a las otras. ¿Qué pasa con eso? Que han surgido ya bacterias que son superbacterias, se les llama, que son resistentes a prácticamente todos los antibióticos conocidos. Yo quiero hacer una pregunta que se sale un poco de esto, pero que es una inquietud que nos han hecho en las últimas horas, ya para cerrar. ¿Qué perjuicios puede haber para los estudiantes de diferentes centros educativos que han sido por acción de solares, de productores que están haciendo labor agrícola y que arrojan pesticidas, han sido en algún momento intoxicados? ¿Eso pasa a las horas o se queda algún tipo de secuela? Depende del tipo de químico. Por eso, o sea, cuando las personas, principalmente en zonas rurales donde se suelen utilizar muchos pesticidas para cuidarnos los cultivos, a veces accidentalmente los niños ingieren esto o las personas de una manera crónica se mantienen en contacto. Hay algunas de estas sustancias que pueden incluso absorberse a nivel de la piel. Hay algunos que se fijan en el cuerpo de manera reversible, es decir, pones un tratamiento e incluso el mismo cuerpo, a veces uno simplemente lo que hace como tratamiento es forzar la diuresis, o sea, estimular para que el niño produzca orina y que en esa orina se vaya el tóxico. Pero hay algunos tóxicos que pueden quedar fijos en nuestro sistema y pueden dar complicaciones a largo plazo. Por eso es muy importante que el que utiliza algún tipo de pesticida se proteja apropiadamente, y es importante también que
se regulen un poco lo que son las construcciones de viviendas, de escuelas, de hospitales, en qué sitios, y una vez está instalado una de estos edificios, entonces se regule lo que ocurre alrededor de ese sitio. Hemos conversado con la infectóloga Sara Mota. Sara, muchísimas gracias. A ustedes. Eres de buen conversar. Continuamos con Enfoque Matinal. Bueno, en una de las preguntas al director de presupuesto, le dijimos que el gobierno anda buscando dinero hasta debajo de la piedra, donde quiera, necesita recursos. Ayer le aprobaron un préstamo de 300 millones en la Cámara de Diputados, pero es tan desesperada la causa, compañeros y compañeras, que hay un proyecto de ley para legalizar las bancas de lotería. Eso ha generado muchas críticas, incluso al mismo gobierno, porque dicen que eso no solamente es incentivar y tratar de que la gente viva en la ilusión de que un día puede sacarse un premio, bueno, el azar, llegar a la fortuna a través del azar, sino que la gente dice, el gobierno debería estar en otra cosa, impulsando proyectos para crear empleo, para facilidades para que se formalicen las empresas, o sea, en actividades que realmente, de cara al futuro, a largo alcance, puedan darle beneficio al país. ¿Qué beneficio da una banca de lotería? Y está en la banca de apuestas también. Incluso cuando se dio el debate de la ley de lavado, quedó pendiente porque juristas de prestigio dijeron que en la ley de lavado debieron estar la banca de lotería y de apuestas. Y no se incluyeron, no sé por qué razones. Yo sé que ahí aparece un dinerito bueno, aparecen buenos recursos, sí, pero llegar al colmo de legalizar el juego para buscar como fuente de financiamiento, ya yo creo que hay que hacer una discusión más a fondo. Lo que pasa es que esto es muy grave, es en parte de dos cosas. La expresión del poder de las bancas de apuesta en el Congreso Nacional, son un poder decisivo, pero también esto expresa la magnitud de la necesidad de dinero que tiene el gobierno. Que el gobierno haya eliminado la ley 139-11, pues prohibía nuevas bancas, todavía faltaban 3 años para que esto se cumpliera. Entonces el gobierno de repente abre esto y, señores, recordar que los juegos de azar, hay hasta una enfermedad que se llama ludopatía, y que la medida de la salud de un país se mide también por el número de sus bancas de apuesta. Un país donde las bancas de apuesta superan el número de escuelas, o lo que es peor, son el eje socioeconómico de los barrios que llamamos ahora carenciados, te dice en qué tipo de país estamos viviendo. Entonces, esto sumamente negativo, lamentable, e insisto, te dice la magnitud de la desesperación de un gobierno que se pone a revisar dónde consigo los chelitos. No, si aprieto por aquí, me afecto por aquí. Entonces encontró esto, además de que en eso también se pone en frío, insisto, con ese poder que tienen las bancas de apuesta en el Congreso Nacional. Otra cosa que quería anunciar es que voy desde aquí para donde Magín Díaz, director de Impuestos Internos, para que negociemos la aplicación de la ley tributaria a mi empresa. Porque yo veo que existe una ley de la 6317, que en su artículo 9, numeral 9, dice que el Intran es la que decide fijar las tasas, la que fija las tasas por servicios brindados y derechos requeridos para el funcionamiento del sistema de movilidad. Sin embargo, los transportistas van aumentando a su ritmo como ellos quieren. Hay aumentos que van hasta los 30 pesos, de 5 a 10, de 25 a 30, según sean urbanos o interurbanos. ¿Y dónde están? Por si no lo saben, es bueno, de Duarte con París al 28 de la Duarte, de Bolívar Máximo Gómez a la Isabel Aguiar, del kilómetro 9 de la autopista Duarte al kilómetro 12 de la carretera Sánchez. Los mayores aumentos en las rutas interurbanas, Santo Domingo Barahona, Santo Domingo Bávaro. Así que, Magín, guárdame café, a ver si nos sentamos, porque ahora el argumento es que no se pueden tocar porque el gobierno está negociando.
Entonces nosotros tres, me parece que nos ocurre lo mismo, vamos a tomarnos un cafecito para negociar la aplicación a nuestras empresitas de la ley tributaria. Lo cierto es que, como dice un político amigo, así no podemos, profesor, así no podemos. Retomar de una manera breve el tema de que cuando yo veo a la DGI hablar de que va a arreciar en la búsqueda de impuestos ahí, en lo de las bancas de apuestas me quedo con una duda. La DGI va a organizar las que ya están, incluyendo a los hormigueros que tenemos en la calle cualquiera de un barrio, que ya en sí son una violación de la ley. A mí entonces me preocupa que esa capacidad y esa necesidad de buscar dinero ahora abarque legitimar todo este desastre. Porque si en busca de dinero es que vamos, bueno, muchas cosas podrían pasar. Hoy hablaremos de que, o anunciar, predecir que CDN está en cobertura de Odebrecht, así que a las 4 de la tarde estamos pendientes de lo que ocurra en el seguimiento de este importante caso. Que yo creo que ya no hace falta argumentar mucho, esperar cómo continúa el proceso. Bueno, se acabó lo que se daba, se sorprenden de que legalicen las bancas de apuestas, no sé a qué año corresponde el dato, pero no olviden que una vez se dijo que en este país se bebe más alcohol que leche. Mañana nos vemos.